la sierra de Sinaloa volvió a encenderse. De acuerdo con informes de fuentes próximas al enfrentamiento, un convoy relacionado con la organización de Isidro Mesa Flores, conocido como Chapo Isidro, fue atacado en los alrededores de Badiraguato, resultando en un saldo inicial de al menos 15 elementos caídos y 6 camionetas totalmente destruidas, lo que representa uno de los ataques más duros contra esta facción en semanas recientes. Según residentes de poblados cercanos, las fuertes detonaciones se oyeron por varios minutos en caminos de tierra que unen la región serrana con las entradas principales del municipio. El ataque habría sucedido mientras el convoy transitaba por una de las vías rurales que usa regularmente la gente de Chapo Isidro para moverse entre la sierra y los valles del norte de Sinaloa. Los reportes iniciales señalan que el grupo fue sorprendido por sicarios enemigos que prepararon una emboscada usando la geografía de la zona a su favor. El área donde pasaron los hechos se caracteriza por curvas cerradas, pendientes empinadas y vegetación tupida que reduce la visibilidad y limita las posibilidades de maniobra para cualquier convoy que circule por allí. Testigos de poblados vecinos indicaron que el sonido de las armas fue continuo por alrededor de 20 minutos. Algunos residentes dijeron haber escuchado lo que parecían ráfagas de fusiles de gran calibre, incluido lo que identificaron como el ruido típico de ametralladoras pesadas. Las familias de las comunidades próximas se quedaron encerradas en sus casas hasta que terminó el tiroteo. Según versiones que corren entre habitantes del área, el convoy de Chapo Isidro habría estado formado por no menos de 8 camionetas, casi todas troconas blindadas con refuerzo adicional. No obstante, después del ataque, solo 2 vehículos lograron salir del sitio, abandonando 6 unidades totalmente inservibles por los impactos de bala y algunos con marcas de haber sido quemados después. Las fotos que empezaron a difundirse en redes, aunque sin confirmación oficial, revelan lo que parecen ser camionetas tipo pick-up con numerosos agujeros de bala y vidrios rotos. En algunos videos se ven vehículos volcados en el camino de tierra, mostrando la fuerza del ataque y la ventaja de fuego que tuvieron los agresores. Este golpe a la organización de Chapo Isidro se añade a varios enfrentamientos registrados en la Sierra de Sinaloa en las últimas semanas. La pelea por el dominio de las rutas de trasiego en el Triángulo Dorado ha causado un aumento de violencia que mantiene alertas a las poblaciones rurales de municipios como Badiraguato, Choix y Sinaloa de Leyva. Para comprender la importancia de este ataque, es necesario saber quién es Chapo Isidro y qué rol juega en el conflicto actual que sacude a Sinaloa. Isidro Mesa Flores es un operador nacido en el norte del estado que por años levantó una estructura propia en territorios que abarcan desde las fronteras con Sonora hasta las áreas serranas del centro de Sinaloa. Su apodo de Chapo Isidro viene de su estatura baja y su nombre propio. La gente de Chapo Isidro ha sostenido históricamente alianzas tácticas con diferentes facciones del cártel de Sinaloa, pero desde que se desató la guerra interna entre los Chapitos y la Malliza, después de la captura de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, las lealtades han sido probadas y las zonas se han vuelto escenarios de combate permanente. Según múltiples fuentes consultadas, Chapo Isidro habría formado una alianza con la facción Malliza, convirtiéndolo en blanco directo de los Chapitos y quienes los apoyan. Esta elección estratégica ha hecho que sus convoys y hombres se vuelvan objetivos principales para la facción contraria que intenta debilitar toda estructura que apoya a los rivales. Badiraguato representa una zona de altísimo valor táctico para cualquier grupo criminal que opere en Sinaloa. Este municipio serrano, reconocido históricamente como cuna de figuras importantes del narcotráfico mexicano, domina entradas clave hacia el Triángulo Dorado y las rutas que enlazan con Chihuahua y Durango. Quien domine Badiraguato tiene entrada privilegiada a áreas de producción y pasos de trasiego que valen millones de dólares. La geografía de Badiraguato es perfecta para este tipo de operaciones. Sus montañas, barrancas y caminos de difícil entrada ofrecen ventajas defensivas y opciones para emboscadas. Los grupos que conocen bien el terreno pueden organizar ataques sorpresa con facilidad, usando los puntos ciegos naturales que da la topografía de la sierra. Según medios de la región,
el enfrentamiento habría sido preparado de antemano. Fuentes próximas al conflicto indican que los atacantes habrían tenido datos previos sobre el camino que tomaría el convoy de Chapo Isidro, permitiéndoles ubicarse estratégicamente en puntos altos desde donde podían disparar a los vehículos sin exponerse mucho. Esta forma de emboscada no es nueva en la guerra que se vive en Sinaloa. En meses pasados se han documentado ataques parecidos donde convoys de ambos bandos han sido sorprendidos en vías rurales por grupos rivales que usan el factor sorpresa y la ventaja de posición para causar el máximo daño antes de irse. Un ejemplo que muestra esta dinámica de emboscadas sucedió el 11 de agosto en el pueblo de Pánuco, en la Sierra de Concordia, donde 7 pistoleros de la facción chapiza cayeron tras ser interceptados por miembros de la Malliza. En esa ocasión, los agresores también aprovecharon la geografía del lugar, colocándose en puntos clave desde donde abrieron fuego contra una camioneta Jeep Rubicon que llevaba a los sicarios enemigos. En ese enfrentamiento de agosto, las fotos que salieron después mostraban la camioneta totalmente volcada con los ocupantes muertos adentro. Los atacantes quitaron a los caídos su armamento y equipo de combate, llevándose rifles de alto poder, incluyendo un Barrett calibre 50 y radios de comunicación. La violencia de esos hechos mostró la intensidad de la guerra que se libra en la sierra sinaloense. Volviendo al caso actual, los 15 elementos reportados como muertos en la emboscada contra el convoy de Chapo Isidro significarían una baja importante para su estructura de operaciones. Según fuentes consultadas, sostener grupos armados en la sierra necesita de logística complicada que incluye abastecimiento de comida, gasolina, armas y comunicaciones. Perder 15 operadores de un golpe afecta directamente la habilidad de controlar el territorio. Las 6 camionetas perdidas también son un daño económico grande. Las troconas blindadas que usan los grupos armados en Sinaloa pueden costar cientos de miles de pesos cada una, sobre todo cuando tienen blindaje balístico y modificaciones especiales. Perder 6 unidades en un solo ataque significa una inversión perdida que no es sencillo recuperar. Habitantes del área dijeron que después del enfrentamiento se vio movimiento de camiones militares en las carreteras principales que conectan con Badiraguato. Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional habrían puesto puntos de control en las entradas al municipio. Aunque al momento de estos informes no había salido ningún comunicado oficial sobre lo sucedido. Este silencio de las autoridades es parecido a lo que se ha visto en otras áreas de Sinaloa, donde se realizan operativos federales. En semanas anteriores, personal de la Secretaría de Marina ha tenido presencia en municipios del norte del estado como Guasave y Ajome, haciendo patrullajes y cateos, sin que las autoridades den información detallada sobre los objetivos de estas acciones. Los operativos federales en el norte de Sinaloa empezaron con fuerza a inicios de noviembre, cuando elementos de Marina y fuerzas especiales conocidas como los GAFE desplegaron acciones coordinadas en Guasave. En esa ocasión, entre 16 y 20 unidades oficiales participaron en cateos y patrullajes que se extendieron después hacia Los Mochis y otros poblados del norte del estado. Según fuentes extraoficiales de la Fiscalía General de la República, estos operativos son parte de acciones coordinadas entre Marina y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia organizada enfocadas en trabajos de inteligencia y prevención de hechos violentos. El objetivo sería localizar a civiles armados y blancos prioritarios relacionados con investigaciones federales activas. La presencia de fuerzas federales en el norte de Sinaloa se fortaleció después de un enfrentamiento registrado el 3 de noviembre en el poblado de La Brecha, en Guasave, donde cayeron 13 presuntos sicarios. Ese operativo terminó con la detención de 4 personas y el decomiso de armas, vehículos y explosivos. Los detenidos fueron llevados a oficinas de la Fiscalía en Los Mochis. Esta dinámica de operativos federales y choques entre facciones criminales refleja el reacomodo violento de las fuerzas que pelean por el control de Sinaloa desde hace más de un año. La captura de Ismael El Mayo Zambada en territorio estadounidense en julio de 2024 provocó una guerra interna que ha dejado cientos de muertos y ha convertido comunidades enteras en zonas de conflicto constante. La facción Malliza, leal a Ismael Zambada y Kairos,
conocido como Mallito Flaco, domina principalmente el norte del estado, incluyendo municipios como Guasave, Ajom y partes de la sierra. Los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, tienen presencia en zonas del sur y centro de Culiacán, aunque su territorio se ha visto reducido bastante en los últimos meses. Según reportan fuentes cercanas al conflicto, la alianza de Chapo Isidro con la facción malliza lo ha colocado como un objetivo táctico para los Chapitos, quienes intentan debilitar toda estructura que apoye a sus enemigos. Este enfrentamiento en Badiraguato podría ser un intento de los Chapitos o quienes los apoyan por entrar a territorio tradicionalmente dominado por la gente de Chapo Isidro y abrir un nuevo frente en la guerra por el control de la sierra. Los operadores de Chapo Isidro son reconocidos por su habilidad de movilización en la zona serrana. Por años han armado una red de informantes, almacenes y caminos de escape que les permite operar con ventaja en un terreno que conocen bien. Sin embargo, la emboscada de Badiraguato muestra que incluso esta ventaja puede ser anulada cuando el enemigo tiene información exacta sobre movimientos y rutas. Según habitantes de comunidades próximas a Badiraguato, la violencia ha golpeado fuertemente la vida diaria en la región. Muchas familias han decidido dejar temporalmente sus casas cuando se intensifican los choques, buscando protección en cabeceras municipales o en ciudades más grandes donde la presencia de autoridades es mayor. La economía de la zona también ha sufrido los efectos del conflicto. Productores del campo reportan problemas para mover sus cosechas debido a los retenes improvisados y los bloqueos que ocasionalmente ponen los grupos armados en las carreteras. El miedo a quedar atrapados en medio de un enfrentamiento ha hecho que muchos comerciantes limiten sus viajes a la sierra. Las escuelas en comunidades serranas han visto ausentismo cuando se reportan balaceras cerca. Los padres prefieren tener a sus hijos en casa en lugar de arriesgarlos en traslados por caminos donde pueden toparse con convoys armados o quedar en medio de una balacera. Esta situación perjudica el desarrollo escolar de cientos de niños en el área. Testigos de la zona donde pasó la emboscada contra el convoy de Chapo Isidro reportaron que horas después del ataque se vieron helicópteros volando sobre el área. Aunque no se pudo confirmar si eran de fuerzas federales o de alguno de los grupos en conflicto, su presencia generó más preocupación entre los pobladores que aún no salían de sus casas. Según fuentes consultadas, cuando pasan enfrentamientos de esta magnitud en la sierra, es común que los grupos involucrados manden refuerzos para asegurar que los sobrevivientes puedan salir con los heridos y recuperar las armas que sea posible. Esta etapa después del combate puede durar horas y representa un riesgo adicional para cualquier civil que intente pasar por la zona. Las autoridades estatales de Sinaloa no han dado hasta ahora ningún comunicado oficial sobre el enfrentamiento en Badiraguato. Esta ausencia de información oficial es parecida al manejo que se ha dado a otros incidentes similares, donde los informes vienen principalmente de habitantes de la zona y fuentes de prensa local, antes de que las autoridades confirmen o nieguen los hechos. La guerra en Sinaloa ha cambiado la dinámica del crimen organizado en todo el noroeste de México. Las alianzas tradicionales se han roto y nuevos actores han aparecido buscando aprovechar el vacío de poder que dejó la captura del Mayo Zambada. Figuras como Chapo Isidro, que por años operaron con relativo bajo perfil, ahora están en el centro del conflicto y sus estructuras son blanco prioritario para las facciones rivales. Para los expertos en seguridad, enfrentamientos como el reportado en Badiraguato son señal de una guerra de desgaste, donde ambas facciones buscan eliminar la mayor cantidad posible de operadores enemigos sin importar las bajas propias. Esta estrategia ha generado una espiral de violencia que parece no terminar pronto, manteniendo a comunidades enteras en estado de alerta constante. La respuesta del gobierno federal ante esta situación ha sido el despliegue de miles de elementos de Marina, Ejército y Guardia Nacional en todo el estado de Sinaloa. Según cifras oficiales, más de 11,000 efectivos federales trabajan actualmente en territorio sinaloense, concentrándose sobre todo en Culiacán y los municipios del norte, donde la violencia ha sido más fuerte.
Sin embargo, críticos de la estrategia del gobierno señalan que estos despliegues no han logrado frenar efectivamente la violencia. Los enfrentamientos siguen pasando en carreteras, brechas y comunidades rurales donde la presencia de autoridades es limitada o no existe. La extensión del territorio sinaloense y lo complicado de su geografía serrana hacen difícil cualquier estrategia de control total. Mientras tanto, los habitantes de Badiraguato y comunidades cercanas siguen viviendo bajo la sombra de la violencia. Cada convoy que pasa por las brechas, cada sonido de motor en la madrugada, cada rumor de enfrentamiento cercano crea una tensión que se ha hecho parte de la vida diaria en una región que no haya paz desde hace más de un año. El enfrentamiento que dejó 15 sicarios de Chapo Isidro muertos y 6 camionetas destruidas es solo el capítulo más reciente de una guerra que ha cobrado cientos de vidas y que no da señales de bajar. Las facciones en pugna siguen peleándose cada brecha, cada comunidad, cada ruta de la sierra sinaloense, mientras la población civil queda atrapada en medio de un conflicto que parece no tener salida a la vista. Seguiremos atentos a cualquier información oficial que las autoridades puedan dar sobre estos hechos. Mientras tanto, los reportes desde la zona siguen llegando a través de habitantes y fuentes cercanas al conflicto que ponen en riesgo su seguridad para documentar lo que pasa en una de las regiones más violentas de México.